Porfa, ayúdenme, vamos a ponernos de pie, si son tan amables. Vamos a leer Hebreos capítulo número 6, versículo 4, 5 y 6. Muy bien, ¿me acompañan? Hebreos 6, versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Padre, el día de hoy quiero ponerme en tus manos, queremos ponernos en tus manos, porque al final tu palabra nos habla a cada uno, bendito Dios. Al final tu palabra quiere mostrarnos algo a cada uno para que nuestra fe sea reafirmada. Y te quiero pedir simplemente que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Que esta tarde, esta mañana, sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, nos muestre, nos revele exactamente lo que tú quieras, bendito Dios, hablarnos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar ya, por favor. Voy a tratar de recordar un poquito lo que platicamos la semana pasada. El autor del libro de Hebreos quiere hablar acerca de Jesús como sumo sacerdote. Pero antes de adentrarse al tema, hace una pausa, se detiene y empieza a hacer una exhortación, ¿cierto? Y esta exhortación tenía que ver con temas difíciles. Él decía más bien que hablar del sacerdocio de Cristo ya es un tema complicado. Hay muchas cosas que decir de eso, pero él, supongo que inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo le hace sentir que tiene que hacer una pausa y empieza a amonestar a los hebreos. ¿De qué manera? Les empieza a hablar de inmadurez, ¿se acuerdan? Les empieza a decir que debiendo ser ya ellos maestros, siguen teniendo la necesidad de que se les sigan explicando las cosas básicas acerca de Jesús. Y en el capítulo 6, familia, a partir del versículo 1, el día de hoy lo voy a retomar un poquito, para poderle dar continuidad al 4, 5 y 6 que acabamos de leer. A partir del capítulo 6, el autor de Hebreos en el versículo 1, 2 y 3 le va a insistir a los hebreos que ellos deben dejar ya de estar echando el fundamento acerca de las doctrinas de Cristo. Y yo les explicaba que cuando el autor habla de las doctrinas fundamentales de Cristo, no está hablando de las doctrinas que hoy nosotros conocemos como cristianos y que de hecho las estamos estudiando en el estudio de las mañanas, en el discipulado de las mañanas. Está hablando el autor de Hebreos de todo aquello que se les enseñó acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Más o menos. Eso fue lo que leímos en los primeros 3 versículos. Y ahora miren hacia dónde nos va a llevar el autor con estos siguientes 3 versículos. A partir del versículo 4, miren lo que va a decir. Ya que les explicó que están en un punto de inmadurez y de que de alguna manera están en un riesgo de regresar al judaísmo y dejar el cristianismo, miren lo que les va a decir. Les dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Me quise detener en el versículo 4 para poder hablar de algo, pero no se puede. Necesitamos leer estos 3 versículos juntos para poder entender qué está tratando de decir el autor. Vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de desmenuzarlo, vamos a tratar de ver de qué tipo de personas está hablando. ¿Ok? Nos acaba de decir que hay personas que disfrutaron de ciertos beneficios dentro del cristianismo
pero que están recayendo y que por su recaída ellos ya no tienen la oportunidad o la necesidad de arrepentirse. ¿Ok? Cuando escuchamos esto, inmediatamente nos podrían dar una especie de temor respecto a si nosotros, los que estamos hoy aquí, estamos en ese punto, que hayamos cometido un error, que hayamos hecho algo que ya no tengamos la oportunidad de arrepentirnos, de que seamos renovados para arrepentimiento. Porque si hiciéramos eso, de alguna manera estaríamos crucificando de nuevo a Cristo, según lo que acaba de decir el autor. Entonces, miren, les voy a dar una buena noticia. Si a alguien le preocupa que su forma de actuar, que su forma de vivir, que algo que hizo, que alejarse de la iglesia, que no orar, no leer, lo hace caer en este punto, si a alguien le preocupa todo eso, les doy una buena noticia. El hecho de que les preocupe ya es bueno. Si no les preocupara, entonces sí tendríamos un problema muy serio del que está hablando el autor. Miren qué tipo de personas son las que ya no hay vuelta atrás, las que llegaron a un punto de no retorno. Estas personas que según la palabra son apóstatas. No sé si han escuchado esta palabrita de apóstatas, pero un apóstata al final es una persona que ha confesado su fe y después voluntariamente reniega de su fe. Niega el señorío de Cristo, niega que Jesús sea el Hijo de Dios, niega que Jesús sea el Mesías enviado para salvación de la humanidad. Vamos a ir deteniéndonos entonces, leyendo cada una de estas características que tienen estas personas que ya no tienen oportunidad. Y nos vamos a dar cuenta, espero, primero Dios, que ninguno de nosotros caigamos en estas características que está mencionando el autor allí en el versículo 4 y 5. Miren, la primera característica de estas personas que ya no pueden ser renovados para arrepentimiento es que una vez fueron iluminados. Es decir, alguna vez, en algún momento les resplandeció la luz de Cristo. En algún momento, al acercarse al Señor, ellos descubren su pecado, descubren su maldad, descubren todo lo sucio que están al haberse acercado al Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan dice que los hombres aman más las tinieblas porque no les gusta acercarse a la luz para que se expongan todos sus errores. Entonces, estas personas que ya no tienen vuelta atrás, que ya no tienen, digamos, no sé si decir el derecho, la oportunidad de arrepentirse, o más bien el deseo de arrepentirse, porque, híjole, la situación es complicada. Mejor ahí lo voy a dejar. Entonces, estas personas ya los iluminó el Señor, fueron iluminados, ¿no? Es decir, el Evangelio de la Gracia llegó a ellos y se dan cuenta que necesitan un Salvador, que necesitan a Cristo. Miren la segunda característica. Estas personas gustaron del don, estoy leyendo el versículo 4, Estas personas gustaron del don celestial. ¿De qué estamos hablando? Acuérdense que un don es un regalo que el Señor nos está dando. Entonces, estas personas de alguna manera gustaron el regalo que Dios le ha dado a la humanidad, el cual es Cristo. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Miren, estas personas, al momento de gustar, significa que han sido beneficiados, han probado un poquito de este regalo que el Señor les da. ¿Cómo se los puedo ilustrar? Miren, es muy sencillo. No sé si les ha pasado, han conocido de alguien que ha venido a la iglesia o sin venir a la iglesia, alguien ha ido con ellos, ha orado por ellos y ha recibido salud y simplemente gustan del don de Dios, reciben, experimentan el don de Dios, pero no les interesa seguir a Cristo. Apenas les platiqué de una persona que estaba muy enferma, oran por él, sana, y lo primero que hace es regresar a los vicios.
Entonces esta persona gusta, es decir, prueba, experimenta el favor de Dios, el don de Dios, el don celestial, pero realmente no le interesa estar con Cristo, ¿eh? Entonces, estas personas, fíjense, son iluminados, han sido iluminados, han gustado del don de Dios y luego dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Wow, 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 wow. El Espíritu Santo, familia, antes de que habite en nosotros como creyentes, hace un trabajo cuando no somos creyentes. ¿Se acuerdan qué hace el Espíritu Santo antes de que seamos creyentes? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, estas personas, vuelvo a insistir, ya experimentaron todo esto, pero aparte el Espíritu Santo ya está obrando en ellos, ya obró en ellos, ya les hizo saber que están cometiendo un error, que están en pecado y que tienen que arrepentirse. ¿Ok? Estas tres características y las siguientes que vamos a ver, si nos ponemos muy estrictos, familia, el autor no está hablando de alguien que haya nacido de nuevo. El autor está hablando de gente que se ha acercado a Jesús, que se ha acercado a la luz y que por la gracia de Dios ellos han sido tocados, han sido beneficiados, han tenido experiencias, pero ellos no han entregado su vida a Cristo. ¿Me estoy explicando? Más o menos. Entonces, el autor, cuando habla de todo esto, no está hablando de creyentes, está hablando de gente que no ha decidido entregarle su vida a Cristo. Miren lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, la buena palabra de Dios. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Estas personas, familia, aunque no se han decidido por Cristo, vienen y se sientan en la congregación. Abren la Biblia en sus casas, les gusta. Disfrutan leer la Biblia, disfrutan que alguien les explique la palabra. Ellos están, como dice ahí, gustaron de la buena palabra de Dios. Esto, por supuesto, obligatoriamente nos tiene que remontar a la parábola del sembrador. Acuérdense que la semilla que siembra el sembrador, ¿qué es? Es la palabra. Estas personas gustan de la palabra de Dios. Es decir, la palabra está siendo sembrada en ellos y de primera instancia la reciben con gozo, con regocijo. Y según la parábola del sembrador, estas personas, como no tienen una buena raíz, una buena profundidad, cuando llega estos espinos que al final son los afanes de la vida, ahogan a esta plantita que creció y su fe se va para abajo, ¿no? Entonces, miren, otra vez, bueno, vamos a hablar de la última característica, miren. Y dice, y los poderes del siglo, o sea, gustaron la buena palabra y gustaron los poderes del siglo venidero, es decir, han experimentado, esto cuando habla de poderes habla de algo milagroso, de que algo sucedió en sus vidas, lo que les comenté hace rato. Estas personas han sido sanados, el Señor ha sanado físicamente de una enfermedad o ha sanado su corazón, alguna emoción, y han sido entonces personas que han experimentado la gracia. Déjenme decirles algo. Entonces significa que dentro del cuerpo de Cristo, no voy a hablar de esta congregación, sino dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las congregaciones cristianas, sí, creo que está mejor dicho así. Dentro de las congregaciones cristianas va a haber gente que está cerca de la luz, que han sido iluminados, que han gustado del don celestial, que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, que han gustado la buena palabra y que han gustado los poderes del siglo venidero, pero que realmente no son verdaderos creyentes, que no son personas que han decidido entregarle su vida a Cristo, que no son personas que han nacido de nuevo. Y estas personas, dice el versículo número 6, cuando caen, entonces para estas personas ya no hay renovación
para arrepentimiento. Cuando escuchamos todo esto, inmediatamente nos ponemos yo me pondría a reflexionar un poquito acerca de mí mismo, acerca de en qué punto estoy, qué tipo de cristiano soy, pero al mismo tiempo mi misma carne me lleva a pensar en otros hermanos que los vi aquí en la iglesia y que ya no están. Me lleva a pensar en algún hermano que yo lo vi alabando a Dios en el grupo de alabanza, incluso predicando, y hoy está fuera de la iglesia, lejos de la iglesia. Y puedo cometer el error de emitir un juicio respecto a él que esté equivocado. El hecho de que sepamos todo esto, familia, no es para que emitamos juicios y digamos, con razón el hermano fulano que iba a la iglesia y ahora ya no va, él es de estos, es un apóstata. ¿Por qué? Porque confesaba la fe y después ahora reniega de la fe. No es nuestro trabajo, ¿ok? Para empezar, no es nuestro trabajo. Eso solamente lo puede determinar Dios, porque Él es el que conoce los corazones. La apostasía, familia, al final son personas que oyen el Evangelio, profesan ser cristianos, se identifican con la iglesia cristiana y luego la abandonan, repudian a Cristo, rechazan a Cristo de una manera decisiva, contundente, y abandonan la comunión cristiana y de alguna manera se convierten en enemigos del Señor. Eso es la apostasía. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Sí, más o menos? Voy a tratar de explicar qué cosa no es la apostasía y cómo hay cosas que vemos dentro de la iglesia que podríamos confundir con la apostasía. El problema de la apostasía, vuelvo a insistir, es que ya no hay retorno. No se conoce a nadie en la historia de la iglesia cristiana que haya apostatado y que haya decidido regresar a Cristo. No se conoce a nadie. La primera cosa entonces, no debemos confundir, familia, la apostasía con una persona que es incrédula y que tú le has compartido el evangelio y dice, no, gracias. Ese no es un apóstata. Ese simplemente es un incrédulo que no quiere recibir el evangelio. ¿Sale? ¿Qué otra cosa no es apostasía? La apostasía tampoco es un hermano creyente, un cristiano que digamos que ha tenido una caída, una recaída espiritual. ¿En qué sentido? A lo mejor este hermano ya no va a la iglesia. A lo mejor este hermano ya no ora, ya no lee la Biblia, pero él en su corazón sigue creyendo que Jesús es el Señor, pero le está ganando su carne, le está ganando su carnalidad, le está ganando los impulsos, los deseos de su carne. Y no necesariamente es un apóstata. Aunque él ya no parezca cristiano, él sigue teniendo por ahí en su corazón una fe que le hace seguir creyendo que Jesús es el Señor. ¿Me estoy explicando? Ese no es un apóstata. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final esa persona, cuando tú hablas con él, ya que no viene a la iglesia, ya no dejó de leer y incluso lo ves haciendo cosas que no debería, él cuando tú hablas, tienes una conversación con él, él te va a confesar que en efecto él sigue creyendo que Jesús es el Señor, pero que pues, le ha ganado la tentación, ha caído en la trampa y está de alguna manera atado a algo, a un vicio, a lo que ustedes quieran. Entonces, estas dos cosas que les acabo de mencionar, las podríamos confundir de repente con ser apóstatas. ¿Sale? Tengamos cuidado primero, pues de no estar emitiendo juicios, ¿no? De no estar pensando en el hermanito tal que no viene, que no se congrega, entonces es un apóstata. No necesariamente. No necesariamente. El apóstata, él directamente, sin titubeos, te va a decir, yo no creo en Dios.
para mí ni siquiera vino Jesús, ni siquiera existe Cristo, ni siquiera vino a esta tierra. Todo eso es un cuento de hadas, ¿no? Pero estoy hablando de una persona, insisto, que ya estuvo en la iglesia, que ya experimentó cosas, que ya estuvo cerca de la luz, que ya la palabra, gustó de la palabra, gustó del poder de Dios. Más o menos me estoy explicando, espero no confundirlos. El apóstata entonces ya fue una persona que de alguna manera estuvo cerca de la iglesia sin haber nacido de nuevo, pero cerca de la iglesia, y después simplemente se alejó y dijo, yo no quiero saber nada de Dios. Estas personas, familia, según lo que acabamos de leer en el versículo 6, ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que ya no hay forma, que ellos desistan de la decisión que han tomado y que vuelvan y se volteen nuevamente a Dios. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. A mí se me hace muy duro esto, pero esto es la palabra de Dios. Y si la palabra está diciendo que una persona en ese punto ya no tiene vuelta atrás, ya no tiene punto de retorno, entonces esta persona ya no tiene este deseo de regresar a Cristo, de regresar y arrepentirse. Si hiciéramos eso, si Dios permitiera eso, es como si esta persona, su más grave problema ni siquiera es, bueno, sí, obviamente rechazar a Cristo, pero la implicación de eso es que tendríamos que volver a crucificar a Cristo para que esta persona pudiera ser otra vez aceptada como hijo, adoptada como hijo. Después de que el autor trata de expresarles y explicarles todo esto, lo siguiente que va a hacer es una especie de parábola a partir del versículo 7, hablando de aquellos que han creído, que han nacido de nuevo, y los otros que están allí, pero que no han nacido de nuevo, que reciben la palabra, que reciben este poder, que son iluminados, etcétera, etcétera, pero que no han nacido de nuevo. Miren lo que dice el versículo número 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, el autor nos ilustra ahora este tipo de creyentes. Si se dan cuenta, ambos creyentes, según esta parábola, es tierra que está bebiendo de la lluvia. ¿Sí? Porque están aquí, son parte de la comunidad, aunque probablemente no sean parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Jesús le llamó el trigo y la cizaña. Sin embargo, aquí el autor le está tratando de explicar a los hebreos cómo está el asunto. Ojalá que los hebreos lo hayan entendido y ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a entenderlo. Entonces, esta es tierra que bebemos la lluvia, tanto unos como otros. Sin embargo, hay hierba que va a ser provechosa, hierba que es labrada, hierba que va a recibir la bendición de Dios. ¿Quiénes son estos? Pues bueno, los que han nacido de nuevo, los verdaderos creyentes, los que están convencidos de que Jesús es su Señor y que lo van a seguir de manera incondicional. Sin embargo, hay otro tipo de hierba. En el versículo 8 vemos que en esta tierra, aunque está bebiendo del agua, aunque está cerca y está gustando del favor de Dios y demás, lo que producen son espinos. Lo que producen son abrojos. Y esta hierba, por supuesto, es reprobada. Y habla de lo que viene para este tipo de personas. Serán maldecidas y su fin es que será quemada. ¿Por qué les está hablando el autor de todo esto? Pues obviamente por lo que está pasando con los hebreos, con la iglesia que el autor les escribe. ¿Qué está pasando? Pues estos señores no se han decidido completamente, algunos no se han decidido aún por Cristo, y el autor tiene que ver la forma, inspirado por Dios y el Espíritu Santo, de llegar a su conciencia y de llegar a su corazón, para hacerles saber que no es posible que seamos verdaderos creyentes si estamos solamente a medias.
comprometidos a medias con el Señor, sin ser realmente, no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, no somos ni de la iglesia y no somos del mundo. Desafortunadamente Dios dice que no podemos ser así, que no podemos ser ni fríos, o no, más bien tenemos que ser fríos o tenemos que ser calientes, porque lo tibio, lo que está en medio, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Entonces, familia, necesitamos que esto sea parte de la amonestación que está haciendo el autor de Hebreos. ¿Cuál amonestación? La amonestación a ser todavía como niños, ser infantiles, no comprometernos, no estar decididos y determinados a seguir a Cristo. ¿Estamos y no estamos? La advertencia del autor es acerca de estas personas, de este tipo de personas que no se han comprometido con su fe, no se han comprometido con su Señor. Vamos a continuar, a partir de ahora ya vamos a ir un poquito más rápido, ya no vamos a detenernos tanto, ya no me voy a detener tanto. Miren lo que dice el versículo 9. Sí, más o menos nos está quedando claro, ¿verdad? Estamos hablando de una misma tierra que está siendo regada, que está siendo cuidada de alguna manera, pero dentro de esta tierra algunos van a ser hierba provechosa y otros van a ser espinos que al final van a ser desechados. Versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, les dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, ustedes tranquilos, ¿no? Esto que les estoy hablando es algo muy fuerte, es como si les dijera el autor, es algo muy serio. Es algo muy fuerte porque estamos hablando de ya no poder pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿A causa de qué? A causa de no comprometernos realmente. A causa de que sí, coqueteo con el cristianismo, me gusta, siento bonito venir a la iglesia, pero no estoy comprometido con el Señor. Entonces estoy en la iglesia, canto, hasta brinco y demás. Incluso aquí arriba podría ser, sin embargo, mis frutos allá afuera son de alguien que no está comprometido con el Señor. ¿Me explico? Entonces el autor les dice, tranquilos, porque en cuanto a ustedes estamos persuadidos de cosas mejores, ¿no? O sea, en ustedes no vemos este grado de error o de conflicto, ¿no? Es lo que más o menos el autor les está diciendo. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿no? Qué hermosa es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, a pesar de que nosotros batallamos demasiado en realmente, vuelvo a insistir, comprometernos con nuestra fe, comprometernos con el Señor, incluso comprometernos con una iglesia local, ¿no? Aún así el Señor no es injusto, es decir, el Señor no va a olvidar lo que ustedes están haciendo. El Señor claro que va a tener en cuenta estas cositas que ustedes están haciendo para Él y que creo con todo mi corazón que ustedes las hacen de manera muy honesta. ¿Qué cosas? Pues venir y congregarse, venir y estar aquí, venir y aguantar a Nelson un rato, venir y no sé, limpiar, cortar el pasto, qué sé yo, todas esas cositas. El hecho de que ustedes le prediquen a alguien más el evangelio, todo eso el Señor lo tiene perfectamente considerado porque Él no es injusto. Él es justo. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ok, hay momentos en que le echamos ganitas, nos esforzamos y demás. Lo que está diciendo el autor es, manténganse así. Manténganse así, con la pila arriba. Yo sé que hay momentos en los que ya no queremos, pero esfuércense. Esfuércense, manténganse, sean solícitos hasta el fin. Solícitos hasta el fin, ¿para qué? Para que ustedes tengan plena certeza de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues bueno, de estar con nuestro Señor. Que se cumplan sus promesas.
¿Verdad que luego andamos dudando de sí, el Señor me va a aceptar o no me va a aceptar? Esas dudas son porque no tenemos esta plena certeza. ¿Por qué no tenemos esta plena certeza? Porque no estamos siendo solícitos hasta el fin. De repente estamos hasta arriba, de repente hasta abajo, de repente como que bueno, ahí más o menos, pues sí voy a la iglesia, pero pues ya, ¿no? Con eso creo que es suficiente. ¿Me explico? Y ya hemos hablado, ¿verdad? Que esto de congregarnos no nos hace cristianos. Esto no nos hace cristianos. Esto nos ayuda en nuestro cristianismo, pero no nos hace cristianos. ¿Sale? Entonces, miren, versículo número 12. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sigue la amonestación del autor, o sea, ya nos dijo, bueno, a los hebreos, ¿verdad? Ustedes son bien maduros, pero los hebreos eran unos niños y se les tenía que estar enseñe y enseñe, repite y repite las cosas. Miren, el autor del libro de la carta a los Gálatas, Pablo, el apóstol, en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4, justamente les habla que cuando estamos en la ley, somos niños. Y que la ley es nuestra niñera. Los mandamientos es nuestra niñera. ¿Por qué? Porque nos está diciendo todo el tiempo, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Cuando estamos metidos en la ley, somos unos niños que nos tienen que estar diciendo qué cosa sí, qué cosa no hacer. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a esta perfección de la que habla el versículo 1. Venimos a esta madurez, porque ya no vamos a necesitar que nos estén diciendo, ya no vamos a necesitar una niñera que esté detrás de nosotros para no hacer cosas, sino que en nuestra madurez vamos a tomar las decisiones correctas, porque sabemos lo que sí debemos y lo que no debemos hacer. Entonces el autor sigue diciendo, ustedes son unos perezosos, son unos niños, son unos perezosos. Flojera la iglesia, ¿verdad? Perezoso, qué flojera abrir la Biblia, ¿verdad? Perezoso, qué flojera orar, Señor. Ya. Sean mejor imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué bueno que el Señor no nos deja así nomás, ¿no? Nos da ejemplos de gentes que por no ser perezosos, es decir, que por gentes comprometidas, decididas, determinadas, ellos alcanzaron las promesas que el Señor les dio. Y obviamente nos va a dar un ejemplo el autor, ¿no? Versículo número 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Paciente el Señor Abraham, muy paciente. El Señor le dice, oye, te voy a multiplicar, ¿no? Voy a hacer de ti una nación grande. En ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra, dice. Y Abraham viejito. Cuando se quería acercar a su esposa le dice, no, es que me duele la cabeza. ¿Cómo iban a tener un hijo? El vientre de esta señora seco por dentro. Ya no podía tener hijos. Y Abraham con la promesa de Dios de que iba a ser de él una nación grande. Tomaron malas decisiones por ahí con la egipcia, con Agar. Pero al final Dios cumple su promesa. Y el cumplimiento de su promesa no solamente es porque Dios es fiel, sino que este señor Abraham también se aplicó. Ni modo que no, ¿eh? Se aplica a Abraham y él alcanza esta promesa. Espera con paciencia y alcanza la promesa. Versículo número 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, ¿no? O sea,
¿Cómo me aseguras? Están el marido y la mujer peleándose, pero asegúrame que no vas a ir con tus amigotes. ¿Qué hace el esposo? Se lo tiene que jurar. Te lo juro que no voy. Y entonces ya la mujer dice, bueno, ya me lo juras. Así somos los hombres. Dios, ¿por quién va a jurar? ¿Quién es más grande que Él para que pueda jurar por Él? Ay, Él tuvo que jurar por sí mismo. Y como jura por sí mismo, entonces le cumple a Abraham su promesa. Versículo número 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿No? El marido y la esposa peleándose para calmar las aguas, para que la mujer esté segura. El marido no se va a ir con los amigotes, pues él jura. El Señor, para asegurarle a Abraham que su promesa es firme y que es fiel, para que veas que no te voy a fallar, Abraham, voy a jurar. Por mí mismo, porque no hay nadie más grande. Pero voy a jurar. Y de que lo hago, lo hago. Versículo número 18. Para que por dos cosas inmutables, que no mutan, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Miren lo que Dios está dispuesto a hacer para que en nosotros haya la seguridad y la certeza de lo que Él nos ha prometido, lo va a cumplir. ¿Qué está dispuesto a hacer Dios para que nosotros tengamos este fortísimo, dice ahí, fortísimo consuelo? Es todo lo que Dios tuvo que hacer. No solamente prometió, sino que juró que iba a cumplir esa promesa. Juró por Él mismo. Ustedes saben, familia, que la promesa que Dios le da a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra se cumple a través de Cristo Jesús. Eso es una maravilla. Porque el día de hoy todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, en automático nos convertimos en hijos de Abraham, el padre de la fe. Y al ser hijos de Abraham, somos nosotros receptores de esta promesa que Dios hizo y por la cual juró. En ese juramento está su familia, está tu familia, que va a ser bendita tu familia, que va a ser bendecida tu familia. En Cristo, Él bendice a todas las familias de la tierra y esta bendición es el regalo que Él nos da de poder estar en su presencia y en su gloria. Versículo número 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Vamos a ver qué está tratando de decir aquí el autor, porque ya se puso muy poético. Versículo número 19, ¿verdad? Estamos hablando entonces de estas promesas que Dios, de esta promesa que Dios nos hizo y que tuvo que interponer un juramento para que entonces tuviéramos la certeza, tuviéramos la convicción. O sea que si Dios prometió algo y juró por ese algo, familia, no hay cosa más segura que esa. No hay cosa más segura que las promesas de Dios. No hay cosa más segura que todo lo que Dios declara y que todo lo que Dios promete. Nosotros como creyentes, familia, entonces, estamos eternamente seguros. ¿A causa de qué? A causa de su promesa y de su juramento. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo. En las tempestades y las pruebas de la vida, esta esperanza sirve como un ancla del alma.
Estas promesas de Dios, esta esperanza que tenemos es la que nos mantiene firmes en medio de una tempestad. Ustedes saben para qué sirve un ancla, ¿verdad? Para mantener en un mismo lugar a una embarcación, para que no se mueva, para que el viento no se la lleve, para que no se pierda, para que esté segura, posicionada. Y en Cristo Jesús tenemos eso. Estas promesas son nuestra ancla, son lo que nos mantiene firmes. Es decir, estoy en medio de un problema, en medio de la tormenta, y a mí lo que me mantiene anclado, firme, son las promesas de Dios. Esta promesa, insisto, por la cual Él mismo juró. Es decir, no hay cosa más segura que esa. Allá afuera te pueden prometer lo que quieran, ¿no? Seguridad, bienestar y demás, tú solamente paga un sacrificio de una gallinita con los santeros y ya. Cómprate ese gema, no sé cómo se llaman esas piedras que usan ellos de protección y ya. Eso no tiene nada de seguridad. Pero su palabra con juramento, su promesa con juramento, Dios mío, esa es la cosa más segura que podríamos tener. Y no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Versículo 20, con esto terminamos, familia. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí como que el autor dice, ok, ya voy a regresar al rollo del sacerdocio de Cristo, pero antes tengo que decirles algo. Jesús es nuestro precursor. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de precursor, familia? Que Él va adelante, ¿no? Que Él va adelante, y si significa, y como es un precursor, significa que alguien va detrás de Él. Nosotros. ¿De qué está hablando? Miren, los sacerdotes del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote, él solo, exclusivamente, era el único que tenía permiso de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y ya, no había nadie más. Entonces lo que nos está diciendo el autor es, miren, antes solamente una persona podía entrar a la presencia de Dios. Hoy Jesús es nuestro precursor, es decir, Él entra, abre el camino para que ahora nosotros podamos entrar. Entonces, nos está regalando promesas que tienen que ser nuestra ancla, que nos tienen que mantener firmes y aparte sabernos nosotros plenamente seguros y estar plenamente confiados de que Él cumplirá sus promesas, de que Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Cómo era el versículo? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, algo así, ¿no? Luego lo leen en su casa. Miren, tenemos entonces la garantía de que vamos a estar donde Él está. Es el precursor, el que ya lo hizo. Y aquí entran todos los temas que hemos platicado últimamente, de la resurrección, de este cuerpo incorruptible. Él es el precursor, es el primero, es las primicias. Y luego ahí vamos nosotros atrás. Y no debería haber duda en nosotros, no debería haber en nosotros inconsistencia, a menos que sigamos niños, sigamos perezosos y sigamos sin comprometernos con nuestra fe, sigamos sin comprometernos con nuestros. ¿Vale? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gracias, Memito. Ya es un buenazo en buscar citas del Memito, ¿eh? Excelente. Pues familia, dejamos aquí esto. Miren, ahora que el autor va a retomar lo del sacerdocio de Cristo, esto habla de este sacerdocio eterno y este sacerdocio nos va a garantizar una preservación eterna. Lo que vamos a hablar la siguiente semana es mega importante, pero familia, lo que hemos platicado el día de hoy
nos tiene que hacer reflexionar respecto a cómo estamos caminando nuestra fe. Vuelvo a insistir. Venir aquí, predicar aquí, cantar aquí, no nos hace cristianos. Nos ayuda en nuestro cristianismo. Por eso es importante congregarse. No porque congregarme me haga cristiano, sino me ayuda para que mi vida cristiana empiece a agradarle mucho más a Dios y yo no esté en el riesgo de caer en algo tan grave y tan serio como la apostasía. Negar a Cristo, negar nuestra fe en Él, negar que Él es el Señor, es un camino de no retorno para el que ya se dijo creyente. Ojo. Porque ahorita nuestros amigos incrédulos, pues ellos dicen eso, pero eso no es apostasía, eso es parte de su incredulidad. ¿Me estoy explicando? Vamos a orar, familia, por favor. Vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos, que Él nos ayude para que seamos buenos, ya ni siquiera dignos, sino buenos representantes de la fe en Cristo Jesús. Que la gente no diga como lo que dijimos en la mañana, ¿no? Para ser como Nelson, mejor me quedo donde estoy. Pues sí, desafortunadamente, mucha gente dice eso por nuestro equivocado cristianismo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque al final, en medio de lo que tú nos enseñas, en medio de todo esto, lo que vemos es tu amor tratando de acercarnos para dejar de cometer los errores que hasta hoy hemos cometido. Por favor, ayúdanos para no ser niños, sino venir a la madurez, venir a la perfección que es la fe en Cristo Jesús. Y ayúdanos para no ser perezosos, sino al contrario, estemos firmes y decididos para que también no tengamos dudas de todas las promesas que tú nos has hecho, que no estemos fluctuando, sino que estemos plenamente convencidos y que estemos, bendito Dios, seguros de que tú lo que prometiste, justo eso, lo vas a cumplir. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a nuestra familia, bendito Dios, a los de nuestra casa, para que nos ayudes a caminar de la mejor manera en este camino de fe. En el nombre de Jesús. Amén.